Ella fue el rostro elegante de la época de oro del cine mexicano, serena, mesurada, intocable. Durante décadas, Luz María Aguilar evitó los rumores que giraban en torno a su nombre, los susurros sobre un supuesto romance secreto con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, la pelea que casi se tornó violenta en una glamurosa fiesta del medio artístico y la tragedia familiar que la marcó para siempre. Nunca lo confirmó, nunca lo negó, hasta ahora. A sus 90 años, la actriz que construyó su legado en el silencio por fin habla. ¿Qué ocurrió realmente tras las puertas de Los Pinos? ¿Y por qué desapareció tras 1968? No estás imaginando cosas. La verdad siempre estuvo ahí, pero ahora es ella quien la cuenta. El presidente y la actriz. Corría el año 1965 y México entraba en una de sus etapas políticas más rígidas y controladas. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, hombre de disciplina, secretismo y un poder político inmenso, estaba en la cima de su influencia. Conocido por su semblante frío y su obsesión con la autoridad, rara vez se le veía sonreír en público. Cada gesto era calculado, cada palabra medida. Gobernaba desde una fortaleza de burocracia y miedo, pero detrás de los gruesos muros de Los Pinos quedaba un rincón sin vigilancia. Durante un breve momento, una actriz, una figura inesperada del mundo del cine, logró atravesar esa armadura. Esa actriz era Luz María Aguilar, entonces de 30 años, ya una estrella en ascenso del cine de oro mexicano, pero no era como las demás. Luz María irradiaba otro tipo de poder, elegante, inteligente, con temple. No necesitaba escándalos ni desnudos para dominar la pantalla. Era, en muchos sentidos, lo opuesto a lo que se esperaba de una estrella de cine. Su primer encuentro, según testimonios de personas cercanas a ambos, tuvo lugar durante una recepción organizada por la Secretaría de Educación Pública, un evento para homenajear a artistas que habían promovido la cultura mexicana en el extranjero. Díaz Ordaz, famoso por su puntualidad meticulosa y su desprecio por lo frívolo, hizo algo fuera de lo común esa noche. Se quedó. Testigos del grupo de prensa recordarían después el momento en que fue presentado a Luz María Aguilar. Un periodista de Excelsior anotó. Sonrió. Una sonrisa real, no la forzada para los fotógrafos. Fue como si algo se abriera por un instante. La propia Luz María confesó años después que su presencia la tomó por sorpresa. No era encantador en el sentido convencional, dijo, pero tenía una intensidad callada. Cuando te miraba, sentías que no existía nadie más en la habitación. Lo que comenzó como una charla cordial, pronto se volvió algo más profundo. En las semanas siguientes, comenzó a recibir gestos anónimos, gardenias blancas en su camerino, notas crípticas felicitándola por sus actuaciones, todas firmadas con las iniciales GDO. Al principio pensó que era una broma de alguien del estudio, pero luego llegaron las señales inequívocas. Invitaciones a cenas privadas en residencias oficiales discretas, siempre escoltada por agentes que la llamaban simplemente la señorita. A inicios de 1966, los rumores explotaron. En los círculos sociales de élite de la Ciudad de México se murmuraba sobre la creciente fascinación del presidente por una actriz de cine. Publicaciones como Siempre rodeaban la verdad con eufemismos, insinuando una amistad entre una dama del espectáculo y un caballero de la política. Otros no fueron tan sutiles. Aseguraban haberla visto entrar a Los Pinos bien pasada la medianoche. Dentro de la industria del entretenimiento, las reacciones fueron polarizadas. Algunos admiraban su discreción. A diferencia de otras actrices que presumían sus romances con figuras poderosas para conseguir titulares o papeles, Luz María no decía una palabra, pero otros la tildaban de hipócrita, la actriz de las buenas costumbres que juega con fuego, como escribió amargamente una columnista. Durante años,
Luz María guardó silencio. En entrevistas, evitaba el tema con la precisión de quien sabe que cada palabra sería diseccionada. «Respeto a la presidencia», le dijo a un reportero en 1968. «Y respeto aún más mi silencio». Pero décadas después, en un documental retrospectivo de 2023, su voz finalmente tembló con la verdad. Por primera vez, le dio forma al misterio que había acompañado su carrera. «Nunca negué su atención», dijo. «Gustavo era persistente, generoso y muy casado. Lo que tuvimos fue real, pero no era correcto». Cuando se le preguntó directamente si fue un romance, hizo una pausa. «Diré esto, hubo afecto, pero también miedo. Yo era joven, y él era el presidente de México. Ese tipo de amor era peligroso». Ese peligro, sugirió, no terminó con el vínculo emocional. Personas cercanas a ella en esa época dicen que fue seguida por agentes vestidos de civil durante meses, tras comenzar a tomar distancia. Un ex empleado de Televisa aseguró que Díaz Ordaz llamó personalmente a la cadena para asegurar su protección y dignidad. Si eso era protección o control, nunca quedó claro. Pese a todo, Luz María nunca usó la relación para beneficiarse. A diferencia de otras que ascendieron gracias a la proximidad política, ella rechazó los privilegios. «Él me ofrecía comodidad», dijo alguna vez, «pero yo prefería la paz». Y esa paz, al parecer, tuvo un precio. Cuando la masacre de Tlatelolco destruyó el legado de Díaz Ordaz en 1968, Luz María desapareció de la vida pública durante casi un año. Algunos dicen que no pudo reconciliar al hombre que le recitaba poemas de Neruda con el que mandó soldados a la Plaza de las Tres Culturas. «Vi los periódicos», recordó en la entrevista de 2023, «y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. O tal vez nunca quise conocerlo». Su confesión no fue una bomba sensacionalista. Fue algo más doloroso y más honesto, un ajuste de cuentas. De hecho, algunos historiadores creen hoy que Luz María Aguilar fue una de las pocas mujeres que le dijeron no a Díaz Ordaz. Según documentos presuntamente conservados en los archivos de Excelsior, tras cortar contacto con Luz María, el presidente dirigió su atención a otra actriz, Irma Serrano, la audaz y polémica tigresa. Serrano confirmaría años después la relación en sus memorias, incluso asegurando que recibió obsequios originalmente destinados a Luz María. En una entrevista de 2022, se le preguntó por última vez a Luz María: «¿El presidente le propuso alguna vez dejar a su esposa por usted?». Sonrió, con calma pero con un dejo de acero. «Aunque lo hubiera hecho, le habría dicho que no. No quería ser primera dama. Quería ser una mujer que elige sus propios papeles, no uno asignado por el protocolo. Esa independencia inquebrantable, en la pantalla y fuera de ella, es lo que ha definido el legado de Luz María Aguilar. Tal vez cruzó caminos con uno de los hombres más poderosos de México, pero nunca permitió que él la definiera». La creación de Luz María Aguilar. Nacida en 1935, en el árido pueblo fronterizo de Ojinaga, Chihuahua, Luz María Aguilar Torres llegó al mundo rodeada de polvo, tradición y sueños modestos. Su infancia estuvo marcada por los vastos paisajes del norte de México, donde la ambición solía parecer algo importado desde la capital. Su padre, un hombre de principios y conservador, trabajaba en la administración pública y valoraba profundamente la disciplina y la educación. Él insistía en que Luz María estudiara comercio, convencido de que una carrera práctica como contadora o secretaria le aseguraría estabilidad. Pero Luz María tenía otras ideas que guardaba muy dentro de sí en aquellos primeros años. Desde temprana edad se sintió atraída por la música, la poesía y la actuación, imitando radionovelas frente al espejo con una toalla a modo de capa. Su madre, más intuitiva y expresiva emocionalmente, percibió el fuego en el espíritu de su hija
y la alentó en silencio, a menudo deslizándole revistas como Cine Mundial y carteles, que mostraban fotos glamurosas de María Félix, Dolores del Río y Katy Jurado. A los 17 años, Luz María tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejaría Chihuahua para mudarse a la Ciudad de México y perseguir una carrera como actriz. Su padre se enfureció. «Las actrices no se casan bien», le advirtió. Pero Luz María, desafiante y decidida, abordó un tren rumbo al sur con una maleta, unos cuantos pesos prestados y la firme convicción de que podía ser mucho más que una contadora. Al llegar a la capital, se inscribió en la Academia de Sanoseki, una escuela reconocida por su énfasis en la postura, la dicción y el control dramático. Fue allí donde aprendió a suavizar su acento norteño y a desarrollar la cadencia refinada que se volvería su sello distintivo. Pero su siguiente paso fue el que lo cambió todo: unirse al taller de actuación de Andrés Soler, uno de los mentores más respetados del teatro mexicano. Soler vio algo especial en ella de inmediato. «Era cruda, pero tenía presencia», dijo una vez a El Universal. Gracias a él, fue presentada a su hermano Fernando Soler, quien en ese momento estaba revolucionando el teatro televisado en el Canal 4, transmitido en vivo desde el sótano del edificio del periódico Novedades. Luz María fue elegida para pequeños papeles junto a actores veteranos, a menudo actuando sin red de seguridad, sin apuntadores, sin repeticiones, sin departamento de vestuario. «Tenía que llevar 5 vestidos míos a cada grabación», recordó. Lo que ganaba se iba directo a los trajes. En 1953, apareció en su primer papel acreditado en cine, Amor de locura, un melodrama modesto donde interpretó a la ingenua junto a Pedro Infante. Aunque el papel era pequeño, los críticos notaron su sutileza y control emocional, cualidades poco comunes en actrices jóvenes de la época. Pero no fue hasta 1956 que llegó su gran oportunidad con «¿Con quién andan nuestras hijas?», una dura advertencia cinematográfica sobre la juventud y la moral. Su interpretación de una adolescente dividida entre el deber y el deseo le valió el Ariel a Mejor Actriz Juvenil, catapultándola al estrellato nacional. De pronto, Luz María Aguilar estaba en todas partes, en portadas de revistas, estrenos de cine y columnas de chismes. Se convirtió en la actriz predilecta de los directores que buscaban una imagen de dignidad, inteligencia y complejidad emocional. Entre 1955 y 1965, protagonizó más de 2 docenas de películas, incluyendo comedias, cintas de horror y dramas morales. Trabajó junto a los grandes actores masculinos del momento: Germán Valdés, Tintán, Adalberto Martínez, Resortes, Viruta y Capulina, e incluso Carlos López Moctezuma. Aunque sus personajes solían ser la brújula moral o la voz de la razón, Luz María les imprimía una firmeza particular. Fuera de cámara, se ganó la reputación de cuestionar guiones, desafiar a los directores por caracterizaciones perezosas y rechazar papeles que consideraba denigrantes para la mujer. «Prefería dejar un contrato antes que interpretar una caricatura», dijo el director Rafael Valedón en una entrevista de 1974. Tenía carácter. Pero ese carácter también traía consecuencias. En una industria que todavía funcionaba bajo favores y coqueteos de productores, la negativa de Luz María a participar en ese juego la marcó como difícil. Perdió papeles, algunos en manos de actrices dispuestas a intercambiar silencio por pantalla. Aún así, ella se mantuvo firme. «No vine a la Ciudad de México para ser un adorno», declaró a Cine Mundial. «Vine a actuar. Si eso me hace incómoda, que así sea». Para principios de los años 60, Luz María ya era sinónimo de integridad, tanto en sus interpretaciones como en su imagen pública. El público la adoraba no por escándalos o sesiones de fotos provocativas, sino por la elegancia silenciosa que aportaba a cada encuadre.
No era la femme fatale ni la cantante de cabaret. Era la hija, la hermana, la esposa, la mujer que cargaba con el peso moral de la historia, y a menudo con su clímax emocional. Y sin embargo, detrás de todo ese refinamiento, quedaba una personalidad incendiaria. Luchaba ferozmente por igualdad salarial, discutía con guionistas sobre diálogos sexistas y exigía maquillistas que no aclararan su tez. «Soy de Chihuahua», decía, «pero eso no significa que tenga que parecer suiza». Su rebeldía le costó papeles, pero también le ganó respeto. En una época donde las actrices eran fácilmente reemplazables, Luz María Aguilar se forjó un espacio no solo para sobrevivir, sino para mandar. El escándalo en la gala. A principios de los años 70, durante una gala de alto perfil en la industria del entretenimiento, Luz María pronunció lo que se convertiría en una de las declaraciones más controvertidas de su carrera. Rodeada de prensa y colegas, afirmó: «Solo las actrices mediocres se desnudan para avanzar». La sala quedó en silencio. ¿Y quién estaba sentada a solo 2 mesas de distancia? Isela Vega, la nueva reina del cine mexicano liberado. Vega había posado recientemente desnuda en una película, un acto audaz que marcó un cambio cultural en la industria. Isela se levantó enfurecida. Según testimonios publicados por la revista Quena, el enfrentamiento casi se tornó físico. «¿Crees que tu talento viene del largo de tu falda?», le habría gritado. «Te escondes detrás de la respetabilidad porque tienes miedo». Luz María no se inmutó. «Yo construí mi carrera con mis palabras, no con mi cuerpo». Aunque nunca volvieron a trabajar juntas, esta disputa marcó un momento decisivo. Luz María fue vista desde entonces como la defensora de los valores del cine clásico. Pero para muchas actrices jóvenes, se convirtió en un símbolo de lo anticuado, una figura que se negaba a evolucionar. Las consecuencias del incidente con Isela Vega fueron más graves de lo que ella esperaba. Lo que el público no supo en su momento es que ejecutivos de Televisa comenzaron a excluirla de las telenovelas importantes, alegando que sus comentarios eran incendiarios. Años después, en una entrevista de 2005, Luz María confesó: «Tuve una década en la que lo único que me mantuvo a flote fue Hogar Dulce Hogar». Ese programa, coprotagonizado por Sergio Corona, se mantuvo al aire durante casi 10 años y fue un éxito masivo, pero también la encasilló. No nos dejaban hacer nada más. Yo era Luz María, la ama de casa ideal, y eso me asfixiaba. Con el tiempo hizo las paces con esa etapa, aunque no sin resentimiento. Durante un tiempo, envidiaba a mis compañeras. Ellas estaban en dramas de horario estelar, con personajes complejos. Yo hacía chistes sobre tortillas quemadas. Aún así, Luz María nunca permitió que la amargura la consumiera. En los años 2000 regresó a las telenovelas y abrazó su rol como figura materna y abuela en pantalla. Me gané estas arrugas. Que la cámara las muestre. Una familia marcada por la tragedia. Detrás de la legendaria compostura de Luz María Aguilar, hay una herida que jamás cicatrizó. La pérdida devastadora de su hermano menor, Enrique Aguilar, en 1971. Enrique, de apenas 36 años, era un actor en ascenso, conocido por su carisma y presencia escénica. Aunque su carrera no había alcanzado la altura de la de su hermana, ya comenzaba a hacerse un nombre tanto en el teatro como en la televisión. Ese prometedor camino fue interrumpido abruptamente por uno de los accidentes más trágicos en la historia del entretenimiento mexicano. La mañana del 31 de enero de 1971, mientras filmaba el piloto de una nueva serie titulada Reportero de guardia en una residencia privada de la colonia Narvarte, Enrique recibió lo que se suponía era una pistola de utilería para una escena. Según testigos presenciales, momentos antes de filmar, Enrique siguió a una joven, presuntamente hija del dueño de la casa, hacia una habitación donde se encontraba una colección privada de armas antiguas. Una de esas armas se disparó accidentalmente a quemarropa
impactándole en el cuello. A pesar de los esfuerzos desesperados del equipo, Enrique murió antes de que llegara ayuda médica. Luz María se encontraba en otro set cuando recibió la llamada. Solté el guión, grité y me desplomé, recordó más tarde en TV Novelas. Detuvieron la filmación. Nadie se movía. Mi corazón se rompió. Esa pérdida la persiguió durante décadas. Murió persiguiendo el mismo sueño que yo, dijo. Y desde ese día, actuar dejó de ser una carrera. Se convirtió en una forma de mantener viva su memoria. Después de la muerte de Enrique, las interpretaciones de Luz María se volvieron visiblemente más profundas. Tanto críticos como espectadores notaron una carga emocional en su mirada, especialmente en papeles de pérdida o duelo. Cada vez que interpretaba a una madre en luto, reflexionó una vez, no estaba actuando, estaba recordando una mujer que no le perteneció a nadie. Durante la mayor parte de su vida, Luz María Aguilar mantuvo una línea firme entre su carrera y su vida privada. Los periodistas que intentaban indagar se encontraban con respuestas amables pero evasivas, o un cambio rápido de tema. No soy un escándalo, dijo famosamente a TV Novelas en 1989. Soy una mujer que trabaja. Eso debería bastar, y durante años, así fue. Se hizo conocida no solo por su elegancia en pantalla, sino por su discreción fuera de ella. Mientras otras estrellas de su generación, como Irma Serrano, Sasha Montenegro o Lin May, llenaban los tabloides con romances políticos y rivalidades públicas, Luz María cultivó algo más raro: respeto sin sensacionalismo. Su imagen fue construida no por el escándalo, sino por el silencio. Pero el tiempo suaviza hasta los corazones más reservados, y al cumplir 90 años en 2025, algo cambió. En un homenaje televisado a nivel nacional titulado Una vida de luz, transmitido por el Canal de las Estrellas, finalmente permitió que las cámaras iluminaran las sombras de su historia. Se suponía que sería una celebración de su carrera, pero lo que acaparó los titulares no fue el carrete de sus mejores escenas, fue la respuesta a una sola pregunta. Cuando el conductor, en un momento de sorprendente franqueza, le preguntó si alguna vez había amado verdaderamente a Gustavo Díaz Ordaz, la sala quedó en silencio. Por unos segundos, bajó la mirada hacia sus manos. Luego alzó los ojos y dijo: «Él no fue un monstruo para mí. Fue un hombre que quiso algo que no debía. Y yo fui una mujer que, por un tiempo, también lo quiso». Entonces vino la pausa y la sonrisa. Una sonrisa lenta, agridulce, que pareció abarcar medio siglo. Pero yo nunca le pertenecí a nadie, ni siquiera a él. El impacto fue inmediato, no porque confirmara los rumores de décadas, sino porque reescribía toda la narrativa. Luz María Aguilar nunca fue una figura pasiva atrapada en la órbita de un hombre poderoso. Fue una mujer que tomó decisiones difíciles y vivió con ellas, sin pedir disculpas. El homenaje terminó con una ovación de pie. Pero los medios pasaron semanas analizando ese momento. Comentaristas feministas aplaudieron su sinceridad, considerándola una reivindicación largamente esperada de su autonomía. Voces conservadoras la criticaron por empañar la memoria de un jefe de Estado. Pero Luz María, fiel a su estilo, no ofreció entrevistas posteriores. Hoy vive con dignidad en una modesta casa en Coyoacán, rodeada de una vida de recuerdos, cuadros regalados por amigos, carteles de películas antiguas, un estante lleno de poesía española y cartas atadas con listones en viejas cajas de puros. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero dice no tener arrepentimientos. He tenido amor, he tenido desamor, he tenido propósito. Creo que eso es más de lo que muchos logran. Sigue pasando las tardes viendo repeticiones de Doctor House con su sobrina, una tradición familiar que, según ella, le ayuda a mantener el sarcasmo afilado. A veces visita escuelas de actuación, donde se sienta en el fondo hasta que la invitan a hablar.
sus alumnos la llaman maestra, y para ellos comparte el mismo consejo que cambió su propia vida hace décadas. Apréndete el guión. Luego, olvídate de ti misma. Ahí es donde vive la verdad. Aunque ya no está activa en cine o televisión, su legado sigue creciendo. En 2023, su nombre fue inscrito en el Libro de Oro de Pesime, junto a íconos como María Félix, Dolores del Río y Luis Buñuel. Pero cuando le preguntaron por el honor, simplemente se rió. Nunca quise un libro dorado, dijo al equipo de cámaras que la filmaba para la ceremonia. Solo quería contar historias, y no siempre las mías. Esas historias abarcan más de 70 años, desde melodramas en blanco y negro hasta televisión en vivo y telenovelas modernas. Interpretó a madres, hermanas, santas y pecadoras, y a lo largo de todo ello se mantuvo inquebrantablemente fiel a sí misma. Como dijo un joven director durante el homenaje, Luz María nunca persiguió la fama, persiguió la profundidad, y al hacerlo, se volvió eterna. Hoy, a los 90, ya no tiene nada que demostrar, y todo por enseñar. A los 90, Luz María Aguilar finalmente habló sobre lo que generaciones de fanáticos sospechaban. Su relación con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, su negativa a formar parte de los juegos del poder, y el dolor personal que forjó su fuerza. ¿Tú qué piensas? ¿Hizo bien en guardar silencio todos estos años y cambia su historia tu forma de ver la época dorada del cine mexicano? Si esta historia te conmovió, dale like, deja tus comentarios y compártela con alguien que recuerde a Luz María. No solo por sus papeles, sino por sus decisiones.